Hoy vamos a hablar de un capítulo crucial en la historia de Europa y en la historia del mundo. Año de 1918, plena la Guerra Grande, como la llamaba mi abuelo, que es la Primera Guerra Mundial. La generación de mi abuelo la llamó siempre la Guerra Grande. Bueno, 1918. Alemania se estaba batiendo en dos frentes, lo mismo que en la Segunda Guerra Mundial. En el frente occidental se estaba batiendo con las potencias aliadas y en el frente oriental se estaba batiendo con Rusia. Vino la revolución bolchevique de 1917 y los bolcheviques tenían gravísimos problemas de seguridad interna. Tanto que después de lo que les voy a narrar, tuvieron que empeñarse en una guerra civil que fue pavorosa, porque los bolcheviques no la tenían todas consigo, no tenían la mayoría de la población, nunca la tuvieron. El régimen bolchevique se pudo implantar gracias a Kerensky, el traidor de las grandes mayorías liberales que había en Rusia y que estaban dispuestas a armar un gobierno democrático. Siempre ha habido Kerenskys por ahí regados a lo largo de la historia. Recuerdo un libro que se llama Frei el Kerensky chileno. Bueno, eso pues a propósito del tema. Entonces, ¿qué hacer? Y Lenin, que era un hombre pragmático, dijo, aquí no tengo más remedio que hacer la paz con Alemania, con las potencias centrales, Alemania y con sus aliados. Y entonces propuso la paz. Y propuso la paz y encargó para hacer la paz, para dirigirla, a un hombre muy particular, a León Trotsky. Trotsky designó tres delegados en primer lugar para hacer la paz, dos judíos rusos, entre ellos un pariente suyo, pariente de Trotsky, otro y una mujer, porque pues estaban en el momento de decir que las mujeres quedaban exaltadas al poder. Esta era una mujer que había sido condenada por asesinar a un ministro del régimen zarista, y entonces esa era la terna de negociadores que fue acompañada después por otros más. Y le propusieron la paz a Alemania y Alemania dijo, bueno, muy bien, empiezan las negociaciones. Brest-Litovsk. ¿Es solamente la paz de Alemania con Rusia o era algo más? Con la paz con Rusia, Alemania liberaba una cantidad de divisiones de tanques de guerra y sobre todo de artillería que volvía a invertir el orden de los factores y que le daba un poder dominante en Europa, porque los estrategas militares saben cuántos cañones tiene cada uno, cuántos fusiles tiene cada uno, cuántas divisiones puede desplegar y en dónde. Alemania quedaba dueña de Europa. Con la paz de Brest-Litovsk, que fue la paz de Rusia y Alemania. Rusia diciendo, bueno, yo me entrego, renuncio a ciertos territorios, me someto a lo que diga Alemania, y Alemania también tenía prisa. Los dos estaban desesperados por hacer la paz. Rusia para atender su frente interno y para que los bolcheviques pudieran adelantar su guerra civil. Y los alemanes para poder disponer de las divisiones que estaban distraídas en Rusia y atacar a Occidente. Y así fue. Todo parecía perdido. Inclusive muchos dijeron, bueno, pactemos la paz, es decir, entreguémonos, que Alemania sea la dueña del mundo en ciertas condiciones, pero aquí no hay ninguna oportunidad. No había sino una esperanza, una, que era la intervención de los Estados Unidos, que ya estaba en camino. Los Estados Unidos estaban encargados de hacer una producción masiva de buques, porque el tema de las aguas, el tema del mar era un tema definitivo dentro del juego estratégico de la Primera Guerra, y se necesitaba que pusiera 1.000.000 de hombres en Occidente para combatir a Alemania. La única esperanza de Europa en ese momento eran los Estados Unidos de Norteamérica, que se habían negado a meterse en los asuntos de Europa. Se metieron cuando comprendieron que los asuntos de Europa eran definitivos también
para su propia seguridad. Y entonces fue cuando mandaron sus tropas en grandes cantidades, cuando mandaron sus aviones, cuando mandaron sus buques y pudieron restablecer y pudieron superar el poderío alemán que se había multiplicado con la paz de Brest-Litovsk. Porque, insistimos, en este momento la paz de Brest-Litovsk, los historiadores que no conocen bien la historia hablan solamente de lo que representaba la paz como paz, que Rusia y Alemania ya no se dispararían, ya no se matarían más, pero las consecuencias. Rusia, los bolcheviques, quedaron liberados para poder hacer su guerra civil, que terminaron por ganar. Y los alemanes liberaron una enorme cantidad de divisiones, de fusiles, de cañones, de dispositivos militares con los que iban a ganar la guerra, solo que no se contaba con la participación de los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial la salvaron los Estados Unidos y estuvo perdida en un día como hoy, cuando empezaron las negociaciones de paz entre Rusia, es decir, el nuevo régimen bolchevique. Recuerde que habían llegado al poder un año antes con la Revolución de Octubre de 1917 y estamos en noviembre de 1918. La paz no, la supremacía de Alemania era en este momento, en 1918, un hecho que había que reconocer. Lloyd George, el primer ministro británico, ya no sabía qué hacer. Los franceses estaban prácticamente bebiendo el cáliz de la derrota. La esperanza, los Estados Unidos de Norteamérica. Esta es la historia que les contamos a ustedes hoy gracias a ASESCO.